creo que el mes de junio se puede ir a que sea el mes de la familia, que es muy importante. Hemos ido compartiendo cada miércoles y cada domingo lo importante que somos las familias en Dios. Y entonces algo que nos podemos preguntar: ¿cuál será el mejor regalo en este día para nosotros los padres? Es una pregunta que yo me hice. Y ciertamente nos pueden dar un buen detalle, nos pueden dar un regalito, y eso es buenísimo. Pero no sé, yo creería que el mejor regalo que podemos recibir como padres es que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestros hogares estén bendecidos, amén. Porque yo creo que cuando eso sucede, viene la paz a nuestro hogar, a nuestro corazón, viene paz para la iglesia, bendición, no perfección, pero sí que nuestros hijos tengan la bendición del Señor. Y de eso quiero compartirles este tema que se llama bendición generacional. Porque como estábamos viendo aquí, estos muchachos, todos los que pasaban que son hijos, han tenido una bendición de parte del papá. Y son cualidades, talentos. Pero de parte de Dios, Dios nos llama a que nosotros bendigamos generacionalmente. Y es una bendición, bendición generacional. Y quiero compartirles el Salmo 112. Perdón, los 3 primeros versículos. Mira como empieza el Salmo 112. Una expresión de gozo, de alegría. ¡Aleluya! Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Es un poderoso texto bíblico donde podemos ver cómo el salmista tiene una expresión. Ese aleluya en hebreo es bendito Dios, es Dios todopoderoso, es una exaltación, ese aleluya al Señor. Pero está diciendo algo extraordinario, que los hombres somos bienaventurados cuando tememos al Señor. Cuando tenemos al Señor, ese temor al Señor es cuando buscamos al Señor. O sea, somos doblemente bendecidos los padres que buscamos del Señor. Que teme al Señor, que mucho se deleite en sus mandamientos, porque cuando tememos al Señor, amamos su palabra, amamos sus mandamientos, nos deleitamos. Porque aquí el salmista está diciendo: es que yo me deleito mucho en los mandamientos del Señor. Es que cuando yo abro las escrituras, los pergaminos, dice el salmista, yo me deleito leyendo la palabra del Señor. Y es real, pero cuando uno puede estar con desánimo o puede estar pasando un tiempo de depresión, lo que sea, pero cuando uno empieza a leer las escrituras, lo hace en voz alta, empieza la palabra a ser en uno. Por eso es que mucho se deleita en los mandamientos. Y ese deleitarse en los mandamientos, queridos padres y querida iglesia, eso es lo que nos trae esa reverencia al Señor, ese temor al Señor. Y como producto de deleitarnos en la presencia del Señor, como producto de amar la palabra del Señor, entonces viene el versículo 2, que es glorioso, porque dice: poderosa en la tierra será su descendencia. Amén. Wow, esta generación que vimos aquí será poderosa en la tierra. Poderosa. ¿Cuántos quieren que su descendencia sea poderosa? Yo anhelo que mi descendencia sea poderosa en la tierra, que sea poderosa en Cristo Jesús. Esa es la mayor felicidad de un padre, que nuestra descendencia sea poderosa en la tierra. No que queden a mitad de camino, no que queden frustrados, no que queden regados, no, sea poderosa en la tierra. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Amén. La generación de los rectos. Nosotros somos rectos por causa de Cristo Jesús. Somos rectos porque nos deleitamos en su palabra, en sus mandamientos nos deleitamos, y mucho. Por eso entonces la generación de los rectos será bendita. Esa generación es bendita. ¿Por qué? Porque hay rectitud en esos padres, hay rectitud para con Dios. No hay perfección, como nos están compartiendo aquí los muchachos. Hay rectitud, porque nuestros padres es recto, Él es bueno, y empezamos a tomar las características de Él cuando obedecemos sus mandamientos, cuando nos deleitamos en Él. Amén. Entonces qué glorioso, porque eso es la mayor bendición, no solo para nosotros, sino para todas nuestras generaciones. Y entonces producto de estos 2 versículos viene el 3.
Miren esto, bienes y riquezas hay en su casa. Y no cualquier bienes. Son esos bienes que dice la Biblia, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. ¿Cuántos quieren esa riqueza? Esa riqueza, bienes y riqueza, pero esa riqueza dada por el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en sus mandamientos, porque estamos levantando una generación poderosa en la tierra que Dios nos está dando, pero porque nosotros anhelamos, mucho buscamos los mandamientos del Señor. Entonces bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es la justicia de Dios que viene a estar en nuestra casa. ¿Para qué? Para ser equitativos, para tener justicia para con todos, para no ser injustos. Pero todo depende de la bienaventuranza cuando tememos al Señor y nos deleitamos en sus mandamientos. ¿Cuántos se deleitan en los mandamientos del Señor? Los mandatos del Señor es para deleitarnos, y mucho, dice el salmista. Entonces, a la luz de lo que nos estaban compartiendo, no sabía que iban a hacer un tremendo drama estos muchachos, pero lo que el Señor ponía en mi corazón, que a la luz de este Salmo 112 necesitamos nosotros padres, precisamente para ver nuestras descendencias y generaciones futuras bendecidas, necesitamos dos fundamentos muy importantes: principios y prioridades. Porque los padres necesitamos saber cómo yo voy a sacar mi generación y que sea poderosa en la tierra. Estamos hablando realmente de que queremos de lo mejor para nuestros hijos, amén, para nuestras generaciones, que sean poderosos en la tierra esa generación, que sea bendita, que sean rectos. Entonces, dos fundamentos que quisiera compartirles hoy, que nosotros como padres debemos de vivir bajo principios y prioridades. Dos fundamentos importantísimos, principios y prioridades que nos van a ayudar a llevar nuestras generaciones a lo que nos está diciendo el Salmo 112. Debemos escoger principios por los cuales viviremos en cada generación. Escoger, ojo, escoger, porque tenemos libre albedrío. Entonces debemos escoger principios por los cuales debemos de vivir y no valores. ¿Por qué es esto? Los valores son buenos. El problema es que generación tras generación los valores cambian. La generación pasada tenía unos valores, ahorita los valores han cambiado. Cada generación cambia valores. Entonces no nos podemos guiar por los valores de la sociedad o de la comunidad. Nosotros debemos regirnos por los principios, y los principios de Dios. Amén. ¿Sabe por qué es tan importante escoger principios? Pero el Señor dice, escojan los principios, y nos da el libre albedrío. ¿Cómo ustedes quieren vivir su vida? ¿Cómo ustedes quieren sacar las próximas generaciones que sean benditas? Necesitan los principios, y son los principios de Dios que debemos de escoger. ¿Por qué es importante escoger los principios de Dios? Porque los principios de Dios son eternos. Amén. Los principios de Dios, cuando nosotros decidimos vivir bajo principios, no nos va a mover ningún criterio, ninguna opinión de los valores o de las modas que hayan en la sociedad actual. Los principios de Dios es que lo que fue pecado hace 5,000 años, hoy es el mismo pecado. El mismo pecado. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia, los principios no cambian. Por eso es tan importante cuando nosotros escogemos vivir por principios y no por valores. Amén. Para que nosotros tomemos esta generación de los niños que aparecieron en los videos, para los muchachos que estuvieron aquí, nosotros como padres, lo que nos va a ayudar a ver esa generación recta, poderosa en la tierra, es que vivamos por principios, sabiendo que los principios que nos da la palabra del Señor son eternos y no cambian. Por eso el salmista dice, aleluya, bienaventurado aquel que te teme, Señor, que se deleita mucho en tus mandamientos. El salmista lo sabe, porque de esa forma él en su vida vive bajo principios, y esos principios lo hacen que sea una persona próspera. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Por qué? Porque vive bajo principios, y sabiendo que lo que Dios ha dicho desde el principio de Génesis no se negocia. La palabra del Señor no se negocia. Los principios de Dios no se negocian. No, pero es que ahora vivimos en el año 2025 y ya la Biblia pasó de moda.
Los principios de Dios no se negocian, son eternos. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis son eternos. Nos compartía la hermana Jazz con relación a las ofrendas y los diezmos. Realmente el que se devolvió a agradecer fue el 10% de los otros 10. ¿Ve? Ese leproso vivió bajo principio de agradecimiento. Los otros 9 recibieron y se fueron y se olvidaron del Señor. ¿Dónde terminaron? A saber dónde terminaron. Pero él sabía que el principio del agradecimiento volvió y lo dio, y entonces el Señor notó eso y quedó en la palabra. Entonces, número 1, padres, lo que nos ayuda a nosotros a levantar estos muchachos, estos niños y todas las demás generaciones es que vivamos por principios. Amén. Y los principios de Dios, porque los principios de Dios son eternos y no cambian, y son los que nos dan vida y vida en abundancia. Pero número 2, también debemos escoger. Tenemos principios, pero también debemos escoger prioridades por los cuales viviremos. Número 1, principios por los cuales viviremos, pero lo otro es prioridades por las cuales debemos de vivir. Es decir, una escala de valores, porque eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, ¿qué estará primero en mi escala de prioridades? ¿Dios o mi trabajo? ¿Qué estará primero en mi escala de valores? ¿Mi matrimonio o mis hijos? ¿Qué estará primero en la escala de valores? ¿Mi servicio a Dios o mis ocupaciones? ¿Qué estará primero? ¿Qué prioridad estará? ¿Leer la palabra de Dios constantemente o el entretenimiento, las redes sociales y demás? Es importante tener prioridades en mi vida. ¿Por qué prioridades voy a vivir yo en mi vida? Porque puedo tener los principios correctos, pero si no tengo prioridades en mi vida para aplicarlos, entonces no voy a poder avanzar en la vida mucho. Porque nosotros debemos de entender algo. Nosotros lo que vivimos lo aplicamos, y lo que aplicamos es lo que hace la diferencia. Amén. Porque nosotros debemos de vivir por principios y debemos de tener prioridades en nuestra vida. Cuando tenemos esos 2 elementos, no se nos va a mover el piso. Con cualquier persona, cualquier ideología, cualquier moda, que los valores cambien. No, yo tengo principios y yo tengo prioridades. Primero Dios, después está mi hogar, después está la iglesia, después está esto, pero son prioridades que yo tengo en mi vida, y eso es inamovible. Amén. Porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces es importante, porque yo tengo que aplicar esos principios. Lo vimos aquí en los muchachos, que ellos dicen, los que son sus papás, sus padres les han modelado a ellos cualidades, talentos, todo ellos lo ven. Entonces, como padres, para ayudarles a ellos y para que nuestra vida sea bendecida, necesitamos caminar bajo principios y prioridades que son muy diferentes a las del mundo. Y entonces, por eso ese Salmo 102 es muy inspirador para nosotros, porque cuando nosotros sabemos que es un principio bíblico y que entonces va a ser una prioridad mía, que el bendecir a mis hijos. ¿Para qué? Para que ellos sean bendecidos, pero aparte de eso también yo voy a ser bendecido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con un salmo como el 112? Pues tengo que hacer la prioridad de orarlo en mi casa, porque se tiene que leer la palabra de Dios. La Biblia es un libro de oración. Esta mañana estábamos leyendo, estábamos orando bajo Isaías 43. Qué poderoso es el capítulo. Si están leyendo la Biblia en el plan de que nosotros tenemos, Isaías es poderoso. Ya ahorita vamos como por Eclesiastés, creo. Pero qué poderoso el libro de Isaías. Pero esta mañana lo declaramos aquí, que el Señor va otra vez a abrir ríos en la soledad, que nos va a vivificar. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Aplicar este Salmo 112 y orarlo. Señor, yo quiero que mi descendencia sea poderosa en la tierra. Amén. Yo quiero que mi generación sea bendita en la tierra. Yo quiero que mis hijos, declararlo por nombre, serán poderosos y bendecidos en la tierra. Yo voy a declarar este salmo, Señor, porque tu palabra dice que tu descendencia es poderosa, Señor. La generación de los rectos será bendita. Señor, yo te pido por mis hijos, porque tu palabra dice que la generación de los rectos es bendita. Entonces yo te pido por mis hijos, y te pido por los hijos de mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de mis hijos, hasta la venida de Cristo. Amén.
Yo estoy aplicando el principio bíblico, pero le estoy dando prioridad a la oración. Le estoy dando prioridad a lo que Dios me está revelando. ¿Para quiénes? Para mi descendencia, amén. Lo estoy aplicando en mi vida. Yo le estoy diciendo: hijo mío, tú vas a ser bendecido, porque la palabra del Señor lo dice y porque yo te lo estoy declarando. Y oramos por nuestros hijos y imponemos las manos sobre ellos. Y Señor, yo oro que, como estoy leyendo que mis hijos serán de bendición en la tierra, yo oro, Señor, que ellos te amen, que ellos te sirvan con toda su alma, con todo su corazón. Yo oro a ti que ellos te sirvan. Y Señor, hoy hago pacto contigo, porque nosotros debemos de hacer pacto con el Señor como padres, amén. Porque estamos hablando aquí realmente de nosotros levantar generaciones benditas y poderosas en la tierra, amén. Nuestros hijos no son cualquier accidente o cualquier casualidad, no. Nuestros hijos son dados por Dios para que nosotros los llevemos al cumplimiento de su propósito, amén. Entonces yo hago pacto, Señor, por mis hijos. Hoy como padre, en el día del padre, hago pacto con mis hijos. Y Señor, yo oro que si alguno de ellos, de mis generaciones hasta la venida tuya, Señor, se llegara a descarrilar uno de ellos, Señor, que tú lo traigas de regreso, Señor. Que tú lo traigas de regreso. Si alguno de ellos en mi generación, no sé cuántas generaciones, si alguno de ellos se descarrila, hoy hago pacto contigo que ellos van a volver a ti, Señor. Y ellos no se van a perder, amén. Hay un gran propósito con cada uno de nosotros que no se va a lograr cumplir hasta con nuestros nietos. Eso va a trascender bisnietos y más, hermanos, porque el propósito es muy grande, porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Dice Isaías que así como son de altos los cielos, así son los pensamientos de Dios para con nosotros. ¿Se imaginan eso? Entonces, cuando leemos esta escritura, hermano, nosotros vamos a saber que se van a necesitar 4, 5, 10 generaciones para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. A veces pensamos que solamente son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los bisnietos. No, pueden ser 10, 15 generaciones. El propósito de Dios es gigantesco. No lo vamos a poder ver, pero sí sabemos que Dios va a levantar una generación poderosa nuestra en la tierra, amén. Eso sí lo sabemos nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos bendecir a nuestros hijos generacionalmente. Generacionalmente. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. La generación mía es una generación bendita. ¿Cuántos pueden decir eso? Mi generación es una generación bendita. Será poderosa en la tierra, amén. Eso es lo que nuestros hijos deben de escuchar diariamente en nuestro hogar. Mi generación, hijo, tú vas a ser poderoso en la tierra. Vas a ser para el Señor. Tú eres bendito, hija mía, tú eres bendita. Porque nosotros tenemos que traer esa bendición generacional a nuestras casas, porque se va a cumplir con nuestro apellido. Nuestro apellido tiene un cumplimiento de propósito para Dios. Y se van a necesitar no sé cuántas generaciones. Tal vez 5, 6, 7, 8. ¿Qué vamos? Y sabemos, es que Dios es un Dios generacional. ¿Cuántos saben eso? Por eso Dios se presenta, nuestro Padre Dios se presenta como un Dios generacional. ¿Cómo se presenta Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué se presenta así? Porque es un Dios generacional. Entonces, cuando entendemos que Dios es un Dios generacional, entonces entendemos que nosotros también. O sea, Dios no es solo un Dios de Abraham. El plan empezó ¿con quién? Con Abraham. Continuó con las 12 tribus de Israel. ¿Y siguió con quién? Con Jesucristo, nuestro amado Señor. ¡Qué tremendo linaje! ¡Qué tremendo linaje! ¿Cuántas generaciones se tuvieron que pasar para llegar hasta Cristo Jesús? ¡Qué impresionante! Amén. Para llegar. Dios es un Dios generacional que empezó con Abraham, pero que prosiguió con los demás hasta el día de hoy. Entonces, Dios ha empezado, querido padre y querida madre, Dios ha empezado un gran propósito en tu vida que se va a culminar el día que Dios muestre todo lo que va a hacer en cada una de nuestras vidas. Es un gran propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Amén.
Pero es un gran propósito y también es una gran responsabilidad de parte nuestra con el Señor. Pero el Señor siempre nos va a ayudar a que podamos llevar ese linaje allí. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como padres? Cuando Nicole estaba diciendo, yo dije, wow, qué tremendo. Pero ¿cuál es nuestra misión como padres? Porque nuestra misión como padres es preparar la plataforma. Preparar la plataforma. En mi caso particular, o en el caso de los que servimos, de todos los padres, ¿cuál es nuestra misión? Es que el día cuando yo ya vaya a partir, que yo ya sepa que me voy con el Señor, yo tengo que decirle a mi hijo y a mi hija: hijo, hija, aquí está el micrófono, siga usted para adelante. Amén. Siga, porque te toca, es la próxima generación, a ti te toca continuar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ella es la próxima generación la que va a continuar. Ahora miren esto, lo que hemos hablado en la reunión de hombres los lunes a las 6:30, y los invitamos. Mañana estamos aquí a las 6:30. El tema de mañana es 6:30 de la tarde, equipando a nuestras familias, equipándolas. Así es de que los esperamos. Pero miren esto, lamentablemente, como hablamos en la reunión de hombres, nosotros no fuimos equipados, muchos de nosotros, porque nuestros padres estuvieron ausentes. Sí, el padre estuvo ausente y no nos equipó. Muchos de nosotros, nadie nos dio el micrófono, nos tocó recogerlo del piso, ¿cierto? Y esto no es nunca jamás resentirnos con las pasadas generaciones, sino es esto. Este es el llamado. Si tú eres el primer cristiano en tu familia, tú tienes el llamado de levantar generaciones temerosas en el Señor. Amén. Levantar generaciones en Cristo Jesús. No podemos decir, no, como mi papá nunca me enseñó, no, ministro, entonces yo no hago nada. No, ahora en Cristo Jesús, ahora en el Señor tenemos todas las herramientas para levantar nuestras generaciones, porque somos los primeros. Yo por lo menos soy el primero que me convertí en mi familia. Entonces yo tengo llamado de parte del Señor a levantar a esta generación poderosa y bendita en la tierra. Y el día que el Señor me llame a su presencia, le digo: hija, tome aquí el micrófono. Y esto es igual para cada uno de nosotros. Amén. Le decimos: ok, lo que yo hice, lo que yo te enseñé, lo que yo te modelé, lo que yo te ayudé, corre, hijo, corre, hija, y tú vas a hacer lo mismo. Por eso es tan importante que nuestros hijos desde ahora aprendan de parte nuestra a vivir bajo los principios, que ellos no viven por opiniones, que ellos no viven por modas, por ideologías o por lo que yo piense. Es que yo pienso que no, principios que fallaron. Ok, fallaste, ven, hablamos, vamos al principio bíblico. ¿Qué es lo que dice el principio bíblico? Es que yo no sabía, papá, yo no sabía. Ok, hijo, hija, pues ahora sí vas a vivir por el principio bíblico, porque nosotros vivimos por principios bíblicos. ¿Creen que eso puede ayudar a nuestros hijos? Por supuesto. Por supuesto. ¿Será que nuestros hijos van a fallar? Claro que van a fallar. No hay padres perfectos, ¿cierto? Nosotros no somos perfectos. Pero sí, el principio bíblico es el que nos va a ayudar. Es lo que nos va a sustentar, nos va a ayudar, nos va a dar sabiduría y entendimiento para llevar a nuestros hijos, siempre y cuando escojamos las prioridades en nuestra vida. Amén. Tus amistades, ¿qué dice la palabra? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hijo, hija, tienes que cuidarte de las malas compañías. Tienes que, según el principio bíblico, mirar lo que sucede. Y así en toda la gama que encontramos, principios bíblicos. Y entonces las prioridades vamos a hacer prioridades familiares. Entonces, qué importante, porque el Señor nos llama a partir de ahora a que cambiemos nuestra historia de nuestro apellido. Amén. Porque si tal vez en el pasado no tuvimos esa instrucción, ahora sí tenemos cómo poder cambiar la historia de nuestro apellido. Y nuestro apellido generacionalmente va a ser un apellido reconocido en los cielos. Amén. En los cielos. ¿Por qué? Porque hubo un padre, una madre que, aunque su trasfondo del pasado no hubo nada, en Cristo Jesús ahora sí se pone adelante y dice: listo, vamos a vivir por principios y por prioridades, y nos vamos a levantar en esta casa a partir de hoy. Así como hizo Josué. Josué, en un momento de la historia, el asistente de Moisés, se levantó y le dijo a todo el pueblo, le dijo: bueno, yo no sé ustedes, si ustedes seguirán con sus idolatrías, con sus religiosidades, ustedes seguirán buscando lo que no es, ustedes seguirán viviendo la vida como ustedes quieran. Pero ¿qué dijo Josué?
mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué glorioso eso. Eso es un principio que va a llevar a nuestros hijos realmente a ser poderosos en la tierra. Yo y mi casa, cuando lo declaramos nosotros delante de nuestros hijos, delante de nuestra comunidad, inmediatamente empieza nuestra vida a cambiar. Nuestro apellido empieza a cambiar y tenemos que hacerlos queramos o no queramos. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente atrae el favor y la bendición del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Atrae el favor de Dios, atrae lo que está diciendo el salmista. Por eso el salmista dice, aleluya. Está gozoso el salmista. Entonces, la pregunta es, la bendición generacional, entonces, ¿en qué consiste? Pues la bendición generacional es dejarles a nuestros hijos como herencia el favor de Dios. Amén. Vuelvo y lo digo. Bendición generacional es dejarles a nuestros hijos como herencia el favor de Dios. Amén. Mire, si les dejamos a nuestros hijos como herencia el favor de Dios, esa es la generación poderosa en la tierra. Porque ¿sabe qué? El favor de Dios para una persona es que todo lo que toca prospera. Es como en el Salmo 1, que es bienaventurado, porque todo lo que hace prospera. Es como José, que a donde iba prosperaba y todo le estaba bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, bendición generacional es dejarles como herencia el favor de Dios. ¿Y cuál es el favor de Dios? Cielos abiertos. Yo creo que esa es la mejor herencia para nuestros hijos. Cielos abiertos, ¿saben? Cielos abiertos es la mejor herencia que podemos dejarle para nuestros hijos cuando partamos de este mundo. Porque o les dejamos cielos abiertos o cielos cerrados. O les dejamos bendición o les dejamos maldición. Pero nosotros, el Señor espera que les dejemos cielos abiertos y les dejemos bendición. Eso es bendición generacional. Por eso Dios le dijo a Abraham, ese texto tan hermoso que conocemos, y que por causa de lo que Dios le dijo a Abraham, nosotros somos bendecidos. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham en Génesis 22:18? En tu descendencia serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? En tu descendencia serán benditas todas las familias. En tu descendencia. Wow, qué palabra la que le dio a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora veamos algo muy interesante en cuanto a esa promesa que el Señor le da generacional, porque Dios es un Dios generacional. Y entonces vamos a encontrar algo, que la bendición generacional de Dios es condicional. Tiene un sí, es condicional. Porque nosotros recibimos y decimos, wow, somos benditas. Pero hay una condición. Y mire la condición tan hermosa. Porque por eso es que el salmista se deleita y dice, aleluya. Yo me deleito mucho en tus mandamientos, en tu palabra. Y por eso aquí encontramos esa condición. Y vamos a Génesis 18:19, que nos dice lo siguiente. Dios hablándole a Abraham, pero mire lo que le dice. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¡Wow! Es condicional. El Señor le está diciendo, Abraham, yo te elegí a ti, yo te escogí a ti para que ordenes a tus hijos y a tu familia, a toda tu familia, que me obedezcan y que hagan lo que es bueno. Si Abraham, si tú lo haces, yo cumpliré todo lo que he prometido para ti. ¡Wow! Y eso va para todos nosotros. Va para Jaime, va para Juan, va para Carlos, va para todos. Si nosotros, el Señor nos eligió, porque el Señor nos escogió con propósito generacional. Y entonces si nosotros ordenamos a nuestros hijos y a toda la familia para que obedezcan al Señor, para que obedezcan sus mandatos y que hagan todo lo bueno, entonces el Señor nos va a bendecir. Seremos bienaventurados, como dice el salmista, bienaventurados. Y Él cumplirá todo lo que ha prometido. Amén. Todo lo que ha prometido. Abraham le cumplió todo lo que había prometido. Amén. Se lo cumplió Abraham hasta hoy en día. Porque Abraham
dijo amén, Señor. Y por eso toma, amén. Qué extraordinario lo que el Señor nos está trayendo hoy. Y entonces el linaje de Abraham fue tan bendecido hasta este día. Pero mire algo que pasa con Dios. Mire algo tan extraordinario, porque Dios está buscando hombres y está buscando mujeres. Pero en este día del Padre, padres que como este salmista del 112, que ciertamente no se le atribuye a David, se cree que fue David, pero Dios está buscando ese tipo de padres que tengan un corazón para Él, para bendecirlos. ¿Cómo es posible que muere David? ¿Quién es David? Un hombre conforme al corazón de Dios, amén. ¿David amaba a Dios? David lo amaba, adoraba a Dios de una manera. Y mira lo que sucede, cuando muere David, Dios sale a buscar a Salomón, a su hijo. Y sale a buscar a Salomón y le hace una de las propuestas que cualquiera de nosotros quisiéramos. Dios se le aparece a Salomón y ¿qué le dice? Pídeme lo que tú quieras que yo te pida y yo te lo voy a dar. ¿A quién le quisiera? Yo quisiera eso, imagínense. Pídeme lo que Dios, el Rey del universo todopoderoso, diciéndole a un hombre: pídame y yo te lo daré. Ahora miren esto, ¿qué tendría que hacer Salomón? ¿Cuántos días ayunó Salomón? ¿Cuántas veces fue por Jerusalén de rodillas? ¿Qué tuvo que hacer Salomón? ¿Sabe qué hizo? Nada hizo. Pero cuando leemos en la escritura, podemos entender por qué el Señor va a buscar después de la muerte de David a Salomón. ¿Sabe por qué? Porque encontramos reiteradamente en la Biblia que dice: por amor a mi siervo. ¡Qué barbaridad! Por amor a mi siervo David, yo voy a bendecir a ese hijo. Yo voy a bendecir su generación, su descendencia, porque es que ese hombre tocó mi corazón, porque es que ese hombre me buscaba, porque es que ese hombre me creía, porque es que ese hombre constantemente. Y como yo lo amo tanto y yo lo amé tanto, yo voy a bendecir sus hijos, voy a bendecir toda su generación. Amén. Qué glorioso, hermanos. Por eso el salmista está con ese gozo, porque realmente Dios ama. Cuando nosotros como padres nos dedicamos con principios para bendecir no solo a nuestras vidas, sino nuestras generaciones. Y va a buscar a Salomón allí, a buscarlo. Porque este hombre David tocó realmente el corazón de Dios. Y Dios le dice: yo quiero mostrarle mi favor a toda la generación de David, por amor a mi siervo David. Cuando entramos a Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, usted va a encontrar reiteradamente: por amor a mi siervo David, por amor a mi siervo Freddy, por amor a mi siervo Oscar, por amor a mi siervo Juan. Amén. Por amor a mi siervo Jason, José, por amor a mi siervo Anderson. ¡Qué hermoso! Por amor a mi siervo César, yo voy a bendecir tus hijos, yo los voy a prosperar. Bienes y riquezas ahí en su casa serán poderosos en la tierra. ¿Cuántos creen en esa promesa de bendición? La bendición de Dios es condicional, pero nos conviene a nosotros. Nos conviene a nosotros. Y entonces, miren esto. Habían pasado, después de este evento glorioso, habían pasado ya 5 siglos, 500 años, hermanos. ¿Y qué pasó en ese proceso? Los hijos, la descendencia de David se corrompió. Idólatras, empezaron a hacer cosas terribles, se apartaron de Dios. Y claro, viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios, porque Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Y entonces Dios permite que vengan los enemigos hacia Jerusalén. 500 años después que pasó esto, y llega un momento en que tienen sitiada Jerusalén para acabarlos. Pero resulta que aparece un hombre que es el rey Ezequías, descendencia de David. Y en ese momento Dios se acuerda. Dios se acuerda cuando ve eso, cuando ve a Ezequías y se da cuenta que es descendencia. Y dice Dios: por amor a mi siervo David no destruiré a Jerusalén. Qué impresionante. Y sale el ángel de Jehová, ustedes lo pueden leer. Está, déjenme, yo lo busco. ¿En dónde está? ¿Está en dónde? No lo encuentro. ¿Se los envié, muchachos, a ustedes?
No sé si se los envié. Pero bueno, sale el ángel de Jehová y mata 185,000 de los enemigos de Israel. Los arrasó completamente. Pero es esto, por amor a mi siervo David. Es que ese hombre, yo lo amo tanto. Tengo tantos recuerdos como él era conmigo, que yo voy a librar a Jerusalén del juicio que viene para mi vida. Entonces el impacto que tuvo David en el corazón de Dios, aún después de 500 años sigue surtiendo efecto. Qué impresionante, porque todavía Dios está ahí. Entonces, algo interesante que sucede cuando les digo que lo mejor para darle a nuestros hijos es ¿qué? El favor de Dios. ¿Y sabe que el favor de Dios se puede heredar? Amén. Porque podemos preguntar, pero ¿será que yo puedo heredarle a mis hijos el favor de Dios? Amén. Yo les puedo heredar el Jeroboam porque hizo pecar a Israel. Y Dios deja saber que ese pecado de Jeroboam va a quedar ahí en la Biblia, para que se sepa que realmente fue una persona que hizo mal. Pero ¿de dónde vino eso? Qué doloroso. De su padre y de su madre. Dice, además rindió culto a Baal y adoró como antes había hecho su padre a dioses falsos, provocando así la ira del Dios de Israel por todo lo que estaba haciendo. Entonces este pobre hombre simplemente, ¿sabe qué? Imitó lo que veía en su casa. Veía a su padre y a su madre haciendo lo malo delante del Señor. Y aquí es donde yo me puse a pensar qué importante es cuando nosotros tomamos principios y prioridades para aplicarlo a nuestros hijos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestros hijos solamente vienen a la iglesia 1 hora en la semana. Ellos escuchan una prédica 1 hora a la semana. Pero ¿cuánto están en casa? 24/7. Entonces nuestros hijos no van a tomar al pie de la letra lo que dice el pastor, van a tomar al pie de la letra lo que ven en sus hogares. Amén. Y por eso es tan importante cuando como hogares con bendición generacional nosotros vivimos bajo principios y prioridades, porque todo lo que modelemos mal a nuestros hijos, eso es lo que ellos van a recibir delante del Señor. Amén. Bendición generacional. Nosotros podemos heredar bendición o maldición. Y nosotros somos llamados a heredar bendición a nuestros hijos. Y entonces, qué importante es que pensemos, el día que nosotros partamos, ¿a quiénes van a servir nuestros hijos? ¿Van a servir al Dios al cual nosotros amamos? ¿O al Dios ego, al Dios vanidad, al Dios orgullo, al Dios dinero? ¿Qué es lo que van? ¿A quién van a seguir nuestros hijos? Ahora, ¿por qué nos hacemos esa pregunta? Porque es que nuestros hijos no son nuestros. Amén. Los hijos no son nuestros. Nuestros amados hijitos nos los dio el Señor porque son herencia de Él. Los hijos son herencia de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Él nos los dio a nosotros para que nosotros los cuidemos, los preparemos para el propósito que tienen en la tierra y se los devolvamos al Señor en salvación. Se los regresamos y le digamos, gracias por darme estos hermosos hijos. Yo los cuidé, yo los formé con principios, prioridades en ti, y ahora te los devuelvo, Señor. Y ahí es cuando el salmista dice, aleluya. La bendición de los rectos es poderosa en la tierra, porque nuestros hijos son del Señor. Entonces mi misión como padre, ¿sabe cuál es? Ayudarlos a encontrar el propósito de ellos aquí en la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Es ayudarlos a encontrar, Padre, dame sabiduría, aplicar principios para encaminar a mi hijo, a mi hija, a correr con el propósito tuyo aquí en la tierra. Eso es lo que necesitamos para que sea esa bendición generacional sobre ellos, que ellos puedan ayudarles a encontrar el propósito para que fueron llamados, para llevarlos a la presencia del Señor. Así es de que el Señor hoy nos llama como padres para que nosotros sembremos generacionalmente en los hijos. ¿Cuántos lo anhelamos? ¿Cuántos lo queremos hacer? Hermanos, principios y prioridades, porque el Señor tiene gran propósito para con nosotros. Y tal vez tú dices, pero es que yo no he visto nada. Empieza a aplicar los principios de la palabra de Dios en tu casa. Empieza a alinear tú por justicia. Y al igual que Abraham, cada uno de los que estamos aquí tenemos propósitos en gloria en Cristo Jesús. Tal vez tú no lo hayas visto, pero hoy en día el Señor te dice, tengo un gran propósito para tu vida.
aun cuando no tengas hijos, hay una generación que te voy a dar. Porque los solteros dirán, pero para mí no es porque no tengo hijos. Hay hijos que Dios los tiene seleccionados para ti. Y van a ser hijos de propósito y de gran bendición. La generación de los rectos. Una generación bendita, bendita, bendita. Por eso debemos anhelar tener hijos benditos en el Señor. Pero hoy el llamado es hacer pacto delante del Señor. Amén. Y hoy yo los invito a los papás que puedan pasar aquí al frente para que oremos, para hacer pacto en el Señor. Les invito, vengamos aquí, nosotros que somos los líderes del hogar, somos cabezas de hogar. Aun si tú no tienes hijos, ven, porque eso es creerle al Señor. Abraham, a los 75 años, el Señor lo llamó y le dijo: te daré una descendencia que así como mira el cielo, si puedes contar las estrellas, será numerosa. Y así como la arena del mar será numerosa. Si puedes contar los granos de la arena del mar, así será tu descendencia, Abraham. Y la esposa de Abraham era estéril. Pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham se constituyó en amigo de Dios. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, y los demás extiendan sus manos hacia estos hombres de propósito, estos hombres de valor, porque hoy vamos a hacer pacto delante del Señor. Y hombres, levantemos allí las manos, esas manos que nos ha dado el Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque queremos hacer pacto contigo hoy. Somos hombres de pacto, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos en ti, Señor, un gran propósito en gloria, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, Señor, que nuestra generación será poderosa en esta tierra, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti y te decimos: sí, Señor, perdónanos porque nos habíamos desviado. Perdónanos porque hemos pecado, Señor, porque no sabíamos. Pero hoy venimos y te decimos: hoy nos arrepentimos de corazón, Señor, porque no hemos hecho las cosas bien. Ninguno de los que están aquí, ni el pastor siquiera ha hecho las cosas bien. Hoy nos venimos, Señor, en arrepentimiento de corazón delante tuyo a decirte: perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos y renunciamos, Señor, a establecer cosas que no son tuyas en nuestros hijos y nuestros hogares, Padre. Y hoy venimos, acudimos, Señor, a esa gracia y ese favor tuyo, Señor. Queremos dejarle una herencia generacional a nuestros hijos. El favor tuyo, Padre, el favor tuyo. Y hoy venimos a hacer pacto, Señor. Hoy como hombres venimos ante ti y hacemos pacto. Y te decimos nosotros, Señor, seremos como ese salmista del 112, versículo 1 al 3, que diremos: aleluya, aleluya. Bendito, bendito, bienaventurado aquel que te teme a ti. Y te decimos: hoy hacemos pacto de entrar en el temor tuyo. Y diré al Señor: hoy entro en ese pacto de temerte a ti, de consagrarme a ti, Señor. Ayúdame, Señor, pero hoy hago pacto de consagrarme a ti en todo mi ser, alma, espíritu y en cuerpo. Me consagro a ti, Señor. Hoy, Señor, vengo delante de ti a declarar que me deleitaré mucho, mucho en tus mandamientos. Me deleitaré mucho en tus mandatos, Señor. Me deleitaré en tu palabra. Haré cambios en mi vida, Señor, porque yo quiero los principios. Dile al Señor: hoy hago pacto de hoy buscaré los principios en tu palabra que me ayudarán a llevar a mis hijos, a mi generación, a mi familia. Hoy lo hago. Ayúdame, Señor, porque tal vez es la primera vez que lo voy a hacer. Ayúdame. Pero tú no ves lo que yo digo, tú estás viendo mi corazón, que mi corazón quiere, Señor, buscar tu palabra en principios para traerla a mis hijos, Señor. Y hoy yo declaro como hombre, como papá, hoy yo declaro y decláralo, que mi generación es una generación poderosa en la tierra. Hoy declaramos y profetizamos que nuestra generación será poderosa en la tierra. La generación de los rectos es bendita. Y declárala hoy: mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos es una generación bendita. Decláralo, hombre, porque tú eres profeta, tú eres sacerdote, tú eres líder. Declárala: mis hijos y todas mis generaciones serán benditas. La generación de ellos serán benditas, 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 benditas. No sé cuántas se llevarán, 10, 15, 20 generaciones. Hoy mi apellido empieza a llevar una generación tras generación y tras generación, Señor. Y gracias, dale gracias al Señor, porque con este pacto te decimos: gracias, Señor, porque bienes y riquezas hay en sus casas,
para mis bisnietos, mis tataranietos, para todos bienes y riquezas hay en su casa. Y es la bendición de Jehová, que no haya de tristeza con ella. Hoy te damos gracias, Señor, porque la justicia, tu justicia permanecerá en cada hogar de ellos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Hoy bendecimos a cada hombre que está hoy aquí. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias, Señor, por esta generación de padres, de hombres, Padre, que están aquí. Hoy los bendecimos, Padre. Hoy declaramos el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre cada uno de ellos. Y oramos que seas tú, Señor, que seas tú guiándolos, Señor, desde ahora y para siempre, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor, los bendecimos, Padre. Amén. Y así mismo vamos a seguir en ese mismo sentir de orar por nuestros padres. Pastor, que usted también se una ahí, porque usted también es un padre. Y como iglesia queremos bendecir a estos papás esforzados, valientes que el Señor está levantando, ¿verdad? Tenemos que cubrirlos como mujeres, tenemos que cubrirlos a ellos como oración, porque ellos son la cabeza de nuestros hogares. Y el enemigo va tras la cabeza siempre. El enemigo va a derribar a los hombres siempre, porque él sabe que ahí está la fortaleza de nuestra familia. Amén, mujeres. Yo le pido a la iglesia que extienda sus manos hacia estos hombres y usted declare que son hombres sabios. Hombres sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a declarar que estos hombres, estos padres son hombres que tienen temor santo en sus corazones. Son hombres, Señor, que tú estás levantando en este tiempo, Padre, para glorificar tu nombre, Señor. Hoy declaramos, Señor, que el temor tuyo, Señor, inunda sus vidas, Padre. Hoy declaramos, Señor, que ellos te conocen a ti en espíritu y en verdad, que ellos se enamoran de ti, Señor, en este tiempo, Padre, que tú llenas sus vidas con tu presencia, Padre, que tú los fortaleces, Señor, que tú les enseñes el camino por cual deben andar, Señor. Hoy declaramos el temor santo del cielo sobre sus corazones, sobre sus mentes. Hoy declaramos que ellos son hombres sabios, Señor, que van a dirigir a sus casas, a sus hogares por el buen camino, por el camino tuyo, Señor, por el camino santo, Padre. Llénalos de fortaleza, Espíritu de Dios. Fortalece sus hombros, Señor, Padre. Mira su cansancio, Padre, porque muchos de ellos están cansados, Señor, porque muchos de ellos están trabajados y cansados y angustiados, Padre. Hoy te entregamos a ti todo peso que ha habido sobre sus hombros, Señor. Hoy dales descanso a sus almas. Tu palabra nos enseña que el que está cansado y trabajado, Señor, vayamos a ti y tú nos darás descanso, Padre. Hoy yo declaro que tú quitas todo peso de sus hombros, Señor, que tú traes un descanso, un tiempo nuevo para sus vidas, Señor, que tú los llenas de tu presencia, de tu espíritu, porque ellos van a ser hombres conformes al corazón tuyo, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu espíritu sobre ellos, Padre, porque es tu espíritu que los va a guiar, Señor, porque es tu espíritu que los va a confrontar cuando sea necesario, Señor. Hoy te declaramos nuevas fuerzas sobre ellos, Padre. Hoy declaramos que tú los llenas de entendimiento, Padre, que tú los llenas de sabiduría en este tiempo, Señor, que tú peleas por ellos, Padre, que tú vas delante de ellos como poderoso gigante, Señor. Hoy bendecimos sus vidas y te damos gracias por ellos, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo en ellos. Gracias por los hombres que estás levantando en esta casa, Señor. Gracias por los sacerdotes de ejemplo que tú estás obrando, Señor, haciendo en este tiempo, Señor. Hoy los bendecimos, Señor. Hoy declaramos que tu presencia los toca, Señor, que el fuego de tu espíritu los inunda, Padre, y que ellos son hombres temerosos de ti, Señor. Hombres temerosos de ti, Padre. Hoy los bendecimos, Señor. Hoy te damos gracias por sus vidas, Padre, y te damos gracias por lo que vas a hacer en ellos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Un aplauso para el Señor y para nuestros padres.